Hay montañas que impresionan por su altura, otras por su belleza, y luego están estas. Montañas donde el peligro no es una posibilidad lejana, sino una constante. Lugares donde el clima, el terreno y el error humano se combinan para crear algunos de los entornos más letales del planeta. Hoy, vamos a hablar de las 10 montañas más peligrosas del mundo. Montañas que siguen siendo una amenaza incluso para los alpinistas más experimentados. Mont Blanc, Francia, Italia. Con 4.809 metros, Mont Blanc no es la montaña más alta de esta lista, pero sí una de las más traicioneras. Su peligro no reside en la altitud extrema, sino en la masificación y en puntos concretos como el Couloir du Goûter, un corredor donde la caída de rocas es constante. Cada año, cientos de personas cruzan este tramo en una carrera contra el tiempo, intentando evitar los desprendimientos. Muchos accidentes ocurren por subestimación. Mont Blanc parece accesible, cercana, fácil. Esa percepción provoca decisiones incorrectas, mal horario, poco material o exceso de confianza. No es la montaña la que engaña, es la sensación de seguridad. Matterhorn, Suiza, Italia. El Matterhorn es una de las montañas más icónicas del mundo y también una de las más mortales de Europa. Aquí el peligro principal no es la altura ni el frío extremo, sino la exposición. Aristas afiladas, roca inestable y pasos donde una caída no se detiene. La mayoría de accidentes mortales se producen por resbalones y caídas, muchas veces durante el descenso. A esto se suma el tráfico humano en días de buen tiempo. Más personas en rutas estrechas significa más piedras que caen desde arriba y más errores en cadena. El Matterhorn no perdona fallos pequeños. Denali, Estados Unidos. Denali, con 6.190 metros, no pertenece al Himalaya, pero se gana su lugar en esta lista por una razón clara: el frío extremo. Su latitud hace que el cuerpo sufra como si estuviera a mucha más altura, con menos oxígeno disponible y una fatiga que aparece antes de lo esperado. Las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 40 grados Celsius, y el viento convierte cualquier error en una emergencia médica. La congelación no es un riesgo lejano, sino una amenaza constante. A esto se suma el aislamiento total. No hay refugios, no hay salidas rápidas, y si algo va mal, la ayuda puede tardar días en llegar o no llegar. Aquí no se muere por grandes avalanchas ni por pasos técnicos imposibles, sino por agotamiento acumulado, hipotermia y malas decisiones. Denali castiga la planificación, la gestión del esfuerzo y el ritmo de ascenso más que la técnica pura, y convierte errores pequeños en problemas graves con mucha rapidez. Manaslu, Nepal. Manaslu ha ganado popularidad en los últimos años, en parte por considerarse uno de los 8000 más accesibles, pero esa percepción es engañosa. Aunque sus rutas no son de las más técnicas del Himalaya, sigue siendo una montaña seria, donde el riesgo objetivo está siempre presente. Su principal amenaza son las avalanchas y los colapsos de seracs, especialmente en las zonas de campamentos altos. En 2012, una gran avalancha descendió de forma repentina y arrasó un campamento, provocando múltiples muertes y desaparecidos en cuestión de segundos. El evento dejó claro que ciertas secciones de la montaña concentran un peligro que no depende de la habilidad del alpinista. Manaslu demuestra una realidad incómoda del alpinismo de altura. Incluso cuando la progresión es buena y el clima acompaña, la montaña puede decidir lo contrario. El peligro aquí no es constante, pero sí puntual y devastador, y cuando se manifiesta no deja margen para reaccionar. Dhaulagiri 1, Nepal. Dhaulagiri es una montaña seria, directa y hostil, incluso para estándares del Himalaya. Desde la aproximación deja claro que no es un 8000 amable. Rutas largas,
exposición constante y una sensación permanente de estar en terreno comprometido. Sus itinerarios atraviesan pendientes extensas y muy cargadas de nieve, con un historial importante de avalanchas y tormentas violentas. El clima puede cambiar con rapidez, cerrando ventanas de ascenso y obligando a decisiones rápidas con poco margen de error. En muchos tramos, la retirada resulta tan compleja como seguir avanzando. No es una montaña especialmente mediática, pero su historial de accidentes refleja una verdad clara. Dhaulagiri no ofrece treguas. El desgaste físico y mental se acumula día tras día, y cuando el cansancio se instala, cualquier fallo, por pequeño que sea, se paga caro. Kanchenjunga, India, Nepal. Kanchenjunga es una montaña remota, larga y agotadora, incluso para alpinistas con experiencia en 8000. El acceso ya implica aislamiento, y una vez en la montaña, todo se desarrolla a gran escala. Distancias largas, jornadas extensas y una sensación constante de lejanía respecto a cualquier ayuda. El peligro no suele concentrarse en un único punto crítico, sino en el conjunto de la ascensión. Las rutas son prolongadas, los campamentos se encadenan durante días, y el mal tiempo es frecuente, lo que incrementa el desgaste físico y mental. Cada tramo suma fatiga, y el margen para recuperarse se reduce con rapidez. Muchos accidentes ocurren cuando el objetivo ya se ha cumplido, durante el descenso, con el cuerpo exhausto y la mente saturada. En Kanchenjunga, alcanzar la cima no marca el final del peligro. Es solo la mitad del camino, y el regreso suele ser la parte más arriesgada de toda la expedición. Nanga Parbat, Pakistán. Durante décadas, Nanga Parbat fue conocida como la montaña asesina, un apodo que no surge del dramatismo, sino de su historial. En sus primeras expediciones, antes de la Segunda Guerra Mundial, acumuló un número de muertes inusualmente alto, lo que la convirtió en uno de los 8000 más temidos del Himalaya. La clave de su peligrosidad está en sus enormes paredes, especialmente la cara Rupal, considerada una de las paredes de roca y hielo con mayor desnivel del planeta. Esta verticalidad extrema incrementa la exposición a avalanchas, desprendimientos y caídas largas, y exige una progresión constante en terreno comprometido, donde detenerse demasiado tiempo también supone un riesgo. A todo esto se suma el aislamiento y un clima capaz de cerrarse sin previo aviso. En Nanga Parbat no existe un plan B sencillo. Una vez dentro, la retirada puede ser tan peligrosa como continuar. Aquí no hay margen para improvisar. El compromiso es total desde el primer día, y cuando la montaña cambia las reglas, las opciones se reducen drásticamente. Everest, Nepal, China. Everest es la montaña más alta del mundo, pero su peligrosidad no reside únicamente en la altitud. El riesgo real comienza mucho antes de la cima, en tramos donde la montaña se comporta como un organismo en movimiento constante y donde el margen de control humano es mínimo. El Khumbu Icefall es uno de los puntos más inestables del planeta. Se trata de un laberinto de bloques de hielo que se desplazan a diario, creando grietas, colapsos y avalanchas imposibles de predecir. No es un tramo técnicamente complejo, pero sí uno de los más peligrosos, porque atraviesa una zona donde el hielo puede derrumbarse sin aviso, y donde cada cruce implica asumir un riesgo objetivo inevitable. A esto se suma la masificación en determinadas temporadas. Cuando las ventanas de buen tiempo son cortas, cientos de alpinistas coinciden en las mismas rutas, especialmente cerca de la cima. Esperar parado en la zona de la muerte, a más de 8000 metros, significa consumir oxígeno, perder calor y agotar fuerzas sin posibilidad de recuperación. Everest no mata por ser inaccesible, mata porque demasiadas personas coinciden en el peor lugar posible, al mismo tiempo. K2, Pakistán, China. K2 es, para muchos alpinistas, la montaña más difícil del mundo.
no solo por su altura, sino por su inclinación constante, su complejidad técnica y un clima mucho más agresivo que el del Everest. En K2 casi no hay tramos de descanso. La progresión exige concentración continua desde los primeros campamentos. Su punto más crítico es el bottleneck, un corredor estrecho situado a casi 8.000 metros, justo por debajo de enormes seracs suspendidos. Para alcanzar la cima es obligatorio atravesar esta zona, donde el riesgo no depende del alpinista. El hielo puede colapsar en cualquier momento y no existe una alternativa real para evitarlo. Aquí, el error humano se combina con un riesgo objetivo extremo. Muchas muertes no ocurren durante la subida, sino en el descenso. Cuando el cuerpo ya no responde, la fatiga es total y cualquier retraso se vuelve irreversible. En K2 no hay margen para rectificar decisiones tarde. K2 no da segundas oportunidades. Annapurna 1, Nepal. Annapurna 1 encabeza esta lista por una razón contundente. Históricamente, ha sido una de las montañas con mayor tasa de mortalidad del planeta. Desde su primera ascensión en 1950, su relación entre intentos y fallecimientos la ha situado durante décadas como el 8000 más letal, incluso por encima de cumbres más altas y técnicas. Su principal amenaza son las avalanchas impredecibles. Las rutas clásicas atraviesan laderas muy cargadas de nieve y zonas expuestas a desprendimientos constantes. A diferencia de otras montañas donde el riesgo se concentra en un punto concreto, en Annapurna el peligro está repartido a lo largo de toda la ascensión y puede manifestarse sin señales previas claras. Annapurna no exige necesariamente los pasos más técnicos del Himalaya, pero castiga con el riesgo más cruel: estar en el lugar equivocado cuando la montaña decide moverse. Aquí la experiencia, la preparación y las decisiones correctas no siempre bastan. En Annapurna, incluso hacerlo todo bien puede no ser suficiente, y esa es precisamente la razón por la que sigue siendo considerada la montaña más peligrosa del mundo. Estas montañas tienen algo en común: no negocian. El peligro no depende solo de la fuerza, ni del entrenamiento, ni de la voluntad. Depende del hielo, del clima, del terreno y de segundos que no se pueden recuperar. Y aún así, cada año, alguien decide subir. Porque en la montaña, como en pocos lugares del mundo, todo se reduce a una verdad simple: o estás plenamente presente, o no estás. Si conoces otra montaña que crees que debería estar en este ranking, déjala en los comentarios. Y si este video te ha aportado algo, apóyalo con un like y suscríbete para seguir explorando los lugares más extremos del planeta.